Dos eventos aislados develan un antiguo misterio que podría involucrar a todo el continente. Una cueva amazónica atesora un secreto celosamente custodiado por uno de los pueblos más peligrosos de América. ¿Existirá una razón para que todas las culturas en el mundo ubiquen al infierno debajo de la tierra? Extraños seres y misteriosos sucesos se repiten en distintas ciudades de Latinoamérica y del mundo. Existe una civilización que habita en las profundidades de la tierra y que digita nuestro destino. La humanidad tuvo su origen en una cueva. La evolución y el tiempo nos condujo hacia la superficie, haciendo que poco a poco olvidemos el conocimiento de nuestros antepasados. Pero si no, todos emigraron. En nuestro entorno podríamos encontrar pistas que parecieran indicar que algunas sociedades todavía permanecen en las entrañas de la tierra, custodiando los secretos que alguna vez supimos compartir. Cuenca, Ecuador, año 1927. Un increíble regalo marcaría el rumbo para un hallazgo que podría cambiar la historia de la humanidad para siempre. La Cueva de los Tallos es un conjunto de grutas y de cavernas que se encuentran emplazadas entre Perú y Ecuador, en una zona selvática. Pero la entrada principal, o por decirlo de otro modo, la más conocida, saltó a la fama en los años 60 en la región oriental del Ecuador, una región que se llama Coangos, donde se encuentra la aldea de los nativos Shuar, los mal llamados jíbaros, que es un término despectivo para ellos. Encontró dentro de su interior una gran recámara a la que describía como una biblioteca con libros de páginas metálicas, con inscripciones que mostraban símbolos que no podría asociar con rasgos humanos. Ha sido depositaria de muchos misterios por hallazgos arqueológicos, por fenómenos paranormales en su interior y también por exploraciones militares y científicas que fueron muy sonadas en el mundo. Un extraño lugar debajo de la tierra en donde podría hallarse el conocimiento perdido de la humanidad. Un reservorio de tecnología e información que en algún momento de la historia se habría perdido misteriosamente. ¿Quién pudo ocultar este supuesto tesoro en medio de la selva hace miles de años? La tribu más enigmática del planeta, los Shuar o jíbaros, famosos por sus técnicas de reducción de cabezas, aparentemente serían los guardianes de este conocimiento. Todo comenzó cuando estos poblados decidieron realizar un regalo a un sacerdote salesiano. El padre Crespi fue un misionero salesiano que vino en la década de 1920 desde su Turín natal hacia Ecuador, empezó su misión evangelizadora y ayudó mucho a las tribus, especialmente sus estudios de los Shuares, ¿no? Hace la primera película sobre este pueblo, ¿no? Es muy interesante. Además decir que los Shuar pues, son una cultura milenaria que hasta hoy en día es bastante desconocida. Bueno, los Shuar son los guerreros, los antiguos jíbaros, los reducidores de cabeza, ¿no? Pues un pueblo que no ha sido, nunca fue dominado ni por los españoles ni por los incas. Son muy especiales y son los que cuidan un poco la región, ¿no? ¿Podría haber tenido otras intenciones el padre Crespi? Su presencia en la zona podría estar relacionada con los antiguos conocimientos de los Shuar. El padre salesiano Carlo Crespi fue un enviado del Vaticano que estuvo investigando secretamente para el Vaticano, de acuerdo a mi investigación, todos los hallazgos arqueológicos habidos y por haber en esta zona de la selva de Coangos. De hecho, él entabló amistad con los nativos Shuar y ellos le entregaron una serie de tablas
que tenían símbolos, algunos de ellos que parecen recordar los jeroglíficos egipcios o hasta una escritura sumeria, si lo queremos decir así. Tablas que se supone eran de oro, pero que luego Crespi las fue reemplazando con tablillas de hojalata que no tenían ningún valor para despistar a los cazadores de tesoros. El padre Crespi había recibido unas láminas talladas en oro. Las misteriosas láminas poseían distintos tamaños, pero todas incluían pictogramas tallados en metal. Muchos investigadores creen que representan la historia de un pueblo. ¿Pero de cuál? Todo libro de historia. Al concentrarse en una de las tablas, esos ideogramas recordaban los neumas de los cantos gregorianos. Esto me llamó la atención porque parecía que esa supuesta escritura no había sido plasmada en las láminas para ser leída, sino para ser cantada, como si fuese un mantra, un abracadabra. ¿Cuál era el misterioso lenguaje plasmado en las láminas del padre Crespi? Quizás la respuesta haya quedado perdida para siempre. La iglesia de Cuenca, donde vivía Carlo Crespi, se incendió. Muchas de estas piezas desaparecieron. Cuando se producen estos incendios, Crespi había retirado el material importante. Se dice que lo había ocultado en ciertas cajas fuertes de los bancos, especialmente el material de oro. Fueron llevadas a un banco de Cuenca. Estuvieron en una caja fuerte. Y luego fueron trasladadas a Reino Unido porque un comprador pagó muchísimo dinero para hacerse con ellas. Pero, ¿por qué alguien tendría tanto interés en estas láminas? ¿Cuál es la verdad que ocultan? La respuesta podría haber aparecido algunos años después de la mano del reconocido explorador Juan Morix. Juan Morix fue un investigador argentino de origen húngaro, el descubridor, al menos públicamente, de la Cueva de los Tallos. Lo que él declaró haber hallado en lo profundo de esta cueva aún asombra a arqueólogos e investigadores de todo el mundo. En su acta notarial afirma haber encontrado una biblioteca metálica, que obviamente nos pone en conexión con la historia del padre Crespi y de las láminas que le habrían entregado los nativos Shuar de Coangos. Esta biblioteca metálica, según lo que menciona Morix, contiene la verdadera historia de la humanidad, al menos la historia de una civilización extinguida hace 250.000 años. Morix, para demostrar su afirmación, planeó una segunda expedición, pero luego, por intereses ajenos, por mucha codicia para hallar este tesoro arqueológico, siempre de acuerdo a Morix, nunca se pudo guiar a ninguna expedición científica a la presunta biblioteca metálica. Juan Morix falleció en 1991. Hasta el día de su muerte, intentó regresar a la Cueva de los Tallos, pero nunca lo logró. Sin embargo, se realizaron otras expediciones al lugar. Incluso el famoso astronauta Neil Armstrong participó en una de ellas. Los británicos se interesan por la Cueva de los Tallos debido a lo que van escuchando de Morix, y se decide embarcarse en una expedición con más de 100 científicos, ¿no? En colaboración con las autoridades del gobierno de Ecuador, ¿no? Así que Armstrong vino un poco por curiosidad, y después hizo declaraciones también un poco extrañas. Decía que su descenso a Tallos fue tan importante como su ascenso a la Luna, o sea... Pero, ¿qué podría haber hallado en el interior de la cueva que sea comparable a ser el primer ser humano en pisar la Luna? Y más importante aún, ¿por qué ese posible descubrimiento nunca se hizo público? Hay mucha discusión, ¿no? Porque después de casi un mes de exploración, los británicos decían de que todo era de factura natural dentro de la cueva, ¿no? El reconocido investigador Ricardo González fue uno de los exploradores que decidió ingresar a la cueva para intentar buscar sus propias respuestas. Tuve la oportunidad de estar allí 3 días sin salir a la superficie. No vi la biblioteca metálica, pero con mi equipo de expedición sí observamos dinteles que a nuestro juicio eran artificiales, no formaciones de la naturaleza, no producto del diastrofismo, de la erosión o lo que se quiera. Hemos enviado las fotografías a geólogos
y a científicos y nos han dado la razón, pero obviamente no quieren darse a conocer públicamente. Se trata de ocultar que hubo mano humana en la estructura que se encuentra debajo de la Cueva de los Tallos. Se trata de túneles que podrían haber sido moldeados por una civilización desconocida. Con los años, la Cueva de los Tallos se transformó en un atractivo turístico. Sin embargo, muchos aseguran que la entrada a la que el público puede acceder es falsa y que la verdadera ubicación de la cueva permanece en secreto, custodiada por los Shuar. La Cueva de los Tallos es la Cueva de los Tallos turística. La verdadera Cueva de los Tallos está en una zona bastante distinta. Ahí es donde está la librería con los libros metálicos. Es algo que los Shuar no quieren dar a conocer, lo defienden como un tesoro. ¿Qué encontrará la persona que pueda llegar a esos libros? Tal vez la razón de la existencia, tal vez la razón de por qué estamos aquí, tal vez la conexión con lo divino o lo que llamamos divino. Algunos escritores suponen que se tratarían de seres extraterrestres que se refugiaron en el mundo subterráneo. Erich von Däniken fue uno de los que esgrimió esa teoría. Otros pensamos que podría tratarse de un depósito, de una arca de Noé, pero no de animales, sino de información, de conocimiento, de una edad dorada de la humanidad que hemos olvidado y que está resguardada en muchas cuevas de los Tallos en todo el planeta. ¿Puede existir debajo de nuestros pies un sitio que rebase incluso los conocimientos actuales de nuestra civilización? ¿Quién lo habría ocultado y por qué? ¿Existe aún una civilización perdida que vive debajo de la tierra custodiando estos saberes? Quizás algún día las respuestas salgan a la luz junto con las misteriosas láminas desaparecidas del Padre Crespi. Las culturas mesoamericanas poseían un gran dominio de la arquitectura. Muchas de sus construcciones son obras maestras que incluso con tecnología moderna son difíciles de replicar. Pero sin embargo, las edificaciones más enigmáticas podrían ser las que se encuentran bajo tierra. Cusco, Perú, año 1923. La imponente fortaleza ceremonial inca Sacsayhuamán deslumbra a los investigadores por la increíble arquitectura de sus muros. Sin embargo, esconde otros secretos, las chincanas, profundos y peligrosos túneles que hasta hoy permanecen inexplorados. Chincanas, de hecho, significan en idioma quechua aquel lugar donde uno se pierde. Y se habla, por ejemplo, que en una de las ruinas del Cusco más interesantes, que es el templo o la fortaleza de Sacsayhuamán, habría 2 entradas a estos túneles. Un grupo de arqueólogos decidieron entrar en una de estas famosas chincanas. Unos se quedaron en la entrada y un grupo de otros entraron. Desaparecieron durante 12 días. Luego de eso, cuando algunos de ellos salieron, se encontraban en muy mal estado físico. Y algunos de ellos hablaban como de una suerte de laberintos, de caminos subterráneos. Alrededor de 1927, el prefecto del Cusco mandó sellar precisamente este túnel, este ingreso, porque mucha gente se perdía. Pero, ¿realmente los arqueólogos encontraron trampas y laberintos dentro de las chincanas? Y de ser así, ¿para qué estarían allí? A lo largo de la historia del Perú y sobre todo en el Cusco, se habla de tesoros escondidos. Algunos afirman que estos habrían sido escondidos en esta suerte de túneles secretos o chincanas. Existiría una red subterránea de túneles que atraviesan gran parte del Perú. ¿Podría esta red de túneles extenderse por cientos y cientos de kilómetros? Muchos investigadores y testigos aseguran que sí, y que llegarían incluso hasta la ciudad de Lima. Podrían conectar parte con el Océano Pacífico y llegar hasta el sur de Lima. Cuando ha habido, por ejemplo, sismos muy fuertes, como terremotos, se ha removido la tierra y han encontrado aparentemente esos túneles, como prueba de la existencia de un mundo, intraterreno. Yo tengo una experiencia personal. Nosotros tenemos un local del Aeroclub del Perú,
que es una casona que se hizo en el 1600. Entonces, en una ocasión, una persona que comercializaba piedras preciosas estaba conversando en una mesa y una de estas piedras se cayó y cayó en la rendija entre las maderas del piso. Entonces comenzaron a destapar la madera y debajo de la madera había como un falso techo. Comenzaron a sacarlo y de pronto se encontraron en una gran cavidad subterránea, ¿ya? Como para que entren personas, caballos, vehículos adentro. Era como una sala con un montón de salidas, túneles. Sabemos también que estas galerías pueden cruzar prácticamente toda América, incluso adentrarse hacia la selva, buscar las cordilleras, descender por las cordilleras y terminar hacia lo que es Brasil, ¿no? Realmente hay una red de túneles ocultos que se extienden debajo de todo el territorio latinoamericano. Y de ser así, ¿poseían los antiguos pueblos los conocimientos para construir una obra tan magnífica? Eran personas muy inteligentes. Haber hecho túneles para acortar las distancias entre el imperio es totalmente factible. Si fueron capaces de cosas mucho más complicadas. El hecho de que no encontremos respuestas que se acomoden a nuestros sistemas de creencias no significa que estas culturas no dominaron cierto tipo de tecnología, pero la incógnita que viene rápidamente a nuestra mente es dónde se encuentran esas herramientas con las cuales trabajaron. Yo pienso que sí se ha podido hacer con tecnología autóctona. Sin embargo, existe cierto tipo de conocimientos en estas construcciones que no tienen explicación. Conocimientos de tipo astronómico. O sea, muchas de estas grandes proezas están alineadas con los astros. Y uno dice, ¿de dónde sacaron ese conocimiento astronómico? O conocimiento matemático. En un mundo que estamos hablando de 2000 a 3000 años antes de Cristo, por ejemplo. Las opiniones sobre la capacidad de los antiguos para construir los túneles son diversas. Sin embargo, nadie parece capaz de responder cuál sería el fin de haberlos construido. De antes de los españoles es posible que nuestros incas y los anteriores hayan tenido esa comunicación subterránea, ¿no? Incluso se estima o se cree que los mismos chasquis utilizaban estos caminos para llegar de un punto del Tahuantinsuyo, que era vasto, hacia el otro extremo, ¿no? Recorriendo prácticamente medio continente. Existe la posibilidad de que haya habido otra necesidad distinta para hacerlo, que ya podría venir por el lado de que era necesario tener túneles para que entre sí se comuniquen seres que no podían ver la luz, que no podían ser vistos o que simplemente querían el anonimato. Algunos de estos túneles podrían haber sido trabajados por culturas incluso mucho más antiguas que la incaica o las preincaicas, como las conocemos. Podrían venir de civilizaciones totalmente desconocidas y desaparecidas. Si lo hicieron el antiguo hombre andino, ¿de dónde viene el conocimiento? O la pregunta sería más bien, ¿qué tan antiguo puede ser ese conocimiento? Podría venir más bien de civilizaciones desaparecidas. El misterio está ahí. Los investigadores continúan trabajando para lograr descifrar quién construyó estos misteriosos túneles y, sobre todo, con qué fin. ¿Llegaremos algún día a conocer la verdad? ¿O estará escondida para siempre en su laberíntica inmensidad? Muchas personas sienten en algún momento la necesidad de un cambio. Así que dejan todo, renuncian a sus empleos y transforman su vida. Pero si no fuese una pulsión interna, sino el llamado de una misteriosa ciudad. Córdoba, Argentina, año 2021. Esta región de 22.000 kilómetros cuadrados, colmada de sierras y valles, es uno de los puntos turísticos más importantes del país. El Cerro Uritorco sobresale entre todos los demás, no por su altura, sino por los muchos eventos inexplicables que suceden allí desde hace siglos. El Cerro Uritorco es el cerro más alto de las Sierras Chicas desde el punto de vista geológico.
desde el punto de vista mitológico, es el cerro sagrado que tiene la Argentina y podríamos también denominarlo como un epicentro de fenómenos paranormales desde hace aproximadamente 4 décadas. El Cerro Uritorco tiene muchas historias. Estuve presencialmente ahí y efectivamente noté la diferente energía que hay. Creo que es un lugar que tiene muchos secretos, que lo que sabemos es el 1% de lo que ocurrió ahí. Quizá hace miles de años, hoy no lo podemos explicar. Es un cerro imán, diría yo, un cerro místico, ¿no? O sea, muy especial, con una energía que hace que sea reconocido en todo el mundo. ¿Qué es lo que realmente sucede en este lugar? Para mí es el centro espiritual de la nueva era en Argentina. Es una referencia, yo creo que en toda América. Es un referente sobre esta nueva religión de la era espacial. Es la religión de la era tecnológica. Las religiones antiguas que han quedado desactualizadas. Entonces están siendo reemplazadas o intentan ser reemplazadas por nuevas creencias. Estas nuevas creencias tienen más que ver con el espacio. El hombre llegó a la luna, el hombre descubrió energía atómica, el hombre en algún momento colonizará otros planetas, entonces los nuevos dioses se manifiestan como provenientes del espacio exterior y mi sospecha es que tal vez sea la misma inteligencia que ha creado las otras religiones que ahora está proponiendo una nueva alternativa para la gente que está buscando el cambio y que ya no se siente completo con las creencias que trajo desde chiquito. Uno escucha esos testimonios. Mucha gente de ver luces extrañas, pero tener experiencias de encuentros con supuestos seres extraterrestres o con naves, o de repente tener gente que te cuenta que le han pasado cosas que le han marcado la vida. Toda la zona donde esté el Uritorco como estandarte es una zona energética por excelencia. Cada año, miles de turistas llegan hasta este sitio con la curiosidad de vivir una experiencia paranormal. Sin embargo, otras personas dicen sentir un llamado que los convoca a la ciudad. Y a sus pies se desarrolla la ciudad de Capilla del Monte. Es un lugar muy conocido en América Latina y en el mundo por el reporte de avistamientos de luces que no tienen explicación convencional. Podríamos decir que hay una línea que nos une a muchas de las personas que vinimos, que somos hay más de 10.000 personas. Hay mucha gente que se define a sí misma como autoconvocado. Yo prefiero decir que fui traído, más que me autoconvoqué. Una tarde que salía de mi trabajo en Capital Federal, escucho una voz que me dice sobre mi oído derecho: ¿te vas a quedar a que la ciudad se te venga encima? Y yo miro así y no hay nadie. Si no tenía una experiencia así, yo no hubiese cambiado, digamos, el destino que tenía en Buenos Aires. Toda esa zona, si ustedes observan, van a ver que la zona donde aparecen los ovnis, donde aparece la ciudad intraterrena, donde la gente ve seres, parece que son zonas ventanas donde se puede acceder a esta otra realidad y se puede ver lo que en los otros lugares no se ve. Luces en los cielos, seres extraños, energías, son algunos de los fenómenos que describen quienes visitan esta región. Patricia Sosa, una reconocida intérprete argentina, es una de las personas que han vivido y viven experiencias inexplicables en la región. Había escuchado muchas historias acerca del Uritorco. No sé si creía mucho. Sabía que era un lugar de energía donde iba la gente y qué sé yo cuánta cosa, pero todavía no. Pasó el tiempo y con 2 amigas nos fuimos a las 12 de la noche a Los Terrones. Y empezamos a escalar la montaña hasta llegar a la cima. Y había por allá por el horizonte 2 puntitos rojos, así, 2 puntitos rojos. Y de repente, ¡tac!, aparecieron 2 pedazos de luces. Estaban ahí quietas, de repente desaparecían. Cuando desaparecen, se las traga la atmósfera, hacen ¡shuk! No es que viajan y desaparecen. De repente las 2 aparecían de este lado. De repente una. Y en ese momento el Uritorco que estaba allá atrás se empezó a poner como si fuera de neón.
En ese momento tomamos conciencia que estábamos hermanados con seres de otro plano que están permanentemente con nosotros. Los fenómenos que ocurren en el Cerro Uritorco podrían generarse debajo de la tierra. El Uritorco y toda esta zona que estamos describiendo, donde otrora vivieron los nativos Ayapintín, la cultura Nguamira, los mal llamados comechingones, es un vórtice, es un lugar que conecta tal vez con otras realidades. ¿Podría existir una ciudad intraterrena en el Uritorco? Muchos investigadores que estudian la región afirman que sí, y que ese lugar se llamaría Erx. Erx es una ciudad intraterrena revelada por Ángel Cristo Acoglanis a finales de los años 70. Teóricamente es una ciudad metafísica que estaría en una dimensión paralela. Una ciudad que está en cuarta y en quinta dimensión, que es lo que pueden llegar a alcanzar los humanos como experiencia con este cuerpo físico. Habitada por seres de luz, para los que dicen que la han visto o dicen que han ingresado allí de manera astral. Estos seres de luz serían de la Hermandad Blanca, de jerarquías superiores que guiarían a la humanidad. Decir que Erx es una ciudad subterránea con miles de personas viviendo, creo que eso ya fue una exageración y que contribuyó a engrandecer el mito. Pero que detrás del mito y de las exageraciones, y que las hay y muchísimo, hay un fenómeno auténtico. ¿Podría encontrarse debajo de esta imponente montaña una ciudad intraterrena que está en otra dimensión y que tendría connotaciones espirituales? Puede ser esa la explicación de todos los fenómenos que miles de personas han experimentado en esta región. México tiene decenas de pueblos mágicos, apodados así por su belleza y encanto turístico. Pero quizás los misterios que se encuentran debajo de uno de ellos vayan mucho más allá de un nombre peculiar. Tepoztlán, México. Como muchos otros, este pueblo se halla ubicado en la base de una montaña. Sin embargo, quienes allí residen aseguran que el Cerro Tepozteco aún conserva secretos de los antiguos que lo transforman en una de las regiones más enigmáticas de Latinoamérica. Tepoztlán se encuentra en un valle sagrado, en el estado de Morelos, a menos de 100 kilómetros de la capital mexicana, y se ha convertido en un lugar místico, en un centro de reunión energético, holístico, de los más importantes de México. Desde la época prehispánica se creía que este sitio era sagrado, así que es un lugar muy importante dentro del misterio y también de la historia de México. Donde hay diversas leyendas que te hablan de duendes, avistamientos de ovnis contactados con seres extraterrestres. Es decir, que la persona que vaya se va a maravillar de todo lo que puede encontrar. Tepoztlán es un pueblo mágico en donde una gran parte de sus visitantes llegan para intentar vivir experiencias inexplicables en primera persona. Sin embargo, hay historias más interesantes y misteriosas con respecto a la ufología. Se ven ovnis, o al menos eso es lo que el pueblo dice. En Tepoztlán puedes ver una serie de fenómenos inexplicables de todo tipo. Se pueden ver luces que entran y salen de la montaña. Las he visto, las he grabado. A mí no me lo han contado, yo lo he vivido. Aquí lo estoy viendo. Aquí prendió rojo, 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 rojo. Mira cómo flota como a su alrededor. Ay, sí, sí. Mira, mira, se le junta. Viviendo aquí en Tepoztlán o estando aquí en Tepoztlán, aunque sea de visita, es muy común pues ver avistamientos. Sale uno en la noche y sí se ven luces que pasan rápido. En la casa aquí en Tepoztlán, en la noche volteo al cielo porque me llamó la atención que había demasiadas estrellas, pero estaban conjuntadas en un espacio pequeño. O sea, todo el cielo era oscuro y había muchas estrellas en un círculo. Volteo hacia abajo, vuelvo a voltear y ¡boom! No había nada. Desapareció. Entonces me quedó clarísimo que eran ovnis. El reconocido actor y comediante mexicano Jorge Coque Muñiz
es una de las personas que ha vivido las experiencias extrañas que ocurren en la región. Tuvimos la oportunidad de ver otras cosas que jamás hubiéramos pensado que existían y valió la pena. Fotografías, videos, personajes que han tenido avistamientos, en cierta forma han sido constantes y como un cuento resultó que fue algo que nos hizo poner mucha atención en esa zona y creo que valió la pena. Es un lugar tan mágico, está lleno de estrellas y tiene que te invita a mirar hacia el cielo. En una cena que nos invitaron, una boda, y había algo que nos llamó la atención a un grupo de amigos en la mesa porque tenía un movimiento y reflejaba algo distinto a las otras cosas que se veían. Y pasaron un poquito los minutos y vimos que se hacía un poco más grande y cambiaban los tonos, iban pasando de blanco a rojo. Y efectivamente sí tenía un movimiento muy distinto a todos. Luces en el cielo, seres sobre las laderas del cerro, antiguos rituales. ¿Existirá algo que pueda congregar tantos eventos misteriosos en un mismo sitio? Yo creo que en lugar de estar volteando hacia arriba, podríamos empezar a voltear hacia abajo. Porque tantas historias que hay de ciudades que desaparecieron, que resulta que están abajo, ¿no? En la zona de Tepoztlán se reportan todo tipo de avistamiento de objetos voladores no identificados e incluso encuentros cercanos, los de aquellas personas que manifiestan que en las inmediaciones de Tepoztlán habría una base extraterrestre allí escondida y que es posible tener contacto con estos seres. Se cree que en el interior de Tepoztlán pudiera haber una colonia extraterrestre, un mundo intraterreno, una ciudad bajo este sitio. La ciudad intraterrena en Tepoztlán es un tema muy interesante, del cual los pobladores te hablan cómo a través de cuevas, de galerías que te llevan a un subterráneo, se pudiera ingresar a una ciudad intraterrena. Para los antiguos sabemos que las cuevas era la conexión del cielo y la tierra. Esto a través se conoce de los contactos con seres extraterrestres, pero así también algunos lugareños que no quieren que se les conozca, no quieren dar la cara, pero que constantemente están proporcionando la información. Comentan algunos pobladores de la región que los que han entrado en esa cueva ya no regresan, porque pasarían a otra dimensión o ingresarían a la ciudad intraterrena o intraterrestre de Tepoztlán. De estos habitantes de esas ciudades intraterrenas donde habría naves y que esas naves entrarían y estarían en constante movimiento entre el planeta de ellos y nosotros. Pues lo que sí nos queda muy claro a esta fecha, que hay una cantidad impresionante de avistamientos de luces anómalas que han sido captadas en video o en fotografías saliendo de los cerros aledaños, diversas personas que contactan con estos seres extraterrestres o intraterrestres y que también constantemente están proporcionando muchos mensajes, pero sobre todo para que el ser humano eleve su vibración y sea mejor persona, mejor ser humano para los tiempos futuros, porque el gran mensaje de la mayoría de los contactos de Tepoztlán nos hablan de preservar a los animales, de cuidar los bosques, las selvas, cuidar a nuestro planeta, y si no lo hacemos de esa manera va a tener un futuro muy, muy malo, y de lo cual seguramente no saldremos. Imagínese un lugar fértil, hermoso, en el que hombres y mujeres pudiesen convertirse en un nuevo ser. Un lugar en el que la humanidad lograría alcanzar un nuevo estadio cargado de belleza y sabiduría. ¿Y qué pensaría si le dijese que ese sitio es el infierno? Para los mayas, el infierno era un sitio totalmente diferente a la idea que Occidente tiene del inframundo, porque creían que allí, además de ir los muertos, sería el lugar de donde proviene la vida. El Xibalba es la expresión del inframundo bajo la cosmovisión y mitología de los mayas. Para los mayas, el inframundo es un lugar fértil, acuático, un lugar lleno de riquezas vegetales y minerales. El Popol Vuh
uno de los pocos libros sagrados de los mayas que lograron llegar hasta nuestros días, podría tener la clave para reconocer la entrada al inframundo maya. Se considera que la entrada al Xibalba se encontraría en uno de los cenotes, esto debido a que se encuentra referenciado en el libro sagrado de los mayas, que es el Popol Vuh. De hecho, todos los sitios mayas están construidos sobre una cueva para buscar esta conexión con este plano. Entonces veían estos espacios como entradas al mundo inferior, ¿no? Dentro de una cueva fue encontrado un camino, sería el camino precisamente hacia el interior del Xibalba. ¿Cómo se ingresa a este lugar? De acuerdo con el Popol Vuh, se dice que los gemelos míticos Hunahpu e Xbalanque entran por un espacio que es una cueva que le llaman Karchá, que está en la Alta Verapaz. El Popol Vuh señala que es en el cruce de 4 caminos y que justo los gemelos míticos entran por el Camino Negro. ¿Podría realmente este libro ser la prueba de que la humanidad fue creada debajo de la tierra? La señora del inframundo se embaraza y de ahí nacen los patriarcas de la nueva humanidad. Para algunos investigadores, el concepto de inframundo sería algo totalmente distinto. Dentro de la mitología maya se aseguraría que el Xibalba se encontraría en el subsuelo, ahí, donde solamente algunas personas pudieron entrar y salir sin problema alguno. Pero también nos queda muy claro que una entrada física como tal se asegura estaría en alguna parte de lo que comprendía la cultura maya, donde estaban los asentamientos, pero del lado de Guatemala. Se ha hablado de muchas experiencias protagonizadas por algunos exploradores. Que cualquier persona que tuviera un problema muy fuerte y que descendiera hacia ese inframundo, si llegaba a salir y se enfrentaba a cada una de esas casas, a cada uno de esos lugares que comprenden el inframundo, al momento que salía tenía la plenitud de un ser humano. Entonces, en ese sentido, el Xibalba no es el infierno, sino más bien son etapas de la transformación de nuestra vida, que es doble, por una parte orgánica, pero por otra parte energética, que están en una unidad mientras hay equilibrio. Esto no se limitaba solamente a la cultura maya, sino que lo encontramos en la mayoría de culturas a nivel planetario, que siempre nos van a hablar de un inframundo y nos van a hablar también de esas ciudades superiores, de esas ciudades celestes, por donde tenían que cruzar aquellos osados, aquellos valientes, aquellos que realmente querían superar su carne, que querían llegar a otros estados de conciencia, y que nos damos cuenta que es cada una de las etapas del ser humano. Por eso cuando llegaba a salir alguien de ese lugar, de ese inframundo, era visto y venerado prácticamente como alguien muy importante, porque había logrado derrotar a todo eso malo que se encontraba allá abajo. ¿Por qué todas las religiones del mundo llegan a la misma conclusión? El mundo de los muertos está debajo de nuestros pies. ¿Realmente será esto posible? Infierno viene de inferior. Inferior, debajo de. Que era lo que en las primeras señales de civilización se hacía. Se construía un afecto con alguien. Se construía un afecto con los miembros de la tribu. Uno de los señales de civilidad, de civilización que tenemos, es que ese afecto no nos permite dejar un cuerpo sobre la tierra, sino sepultarlo. Y por eso muchas culturas sepultan en la parte inferior, debajo de la tierra, y ponen piedras y señales de la existencia todavía de ese ser ahí. Infierno, inferior. El Xibalba podría ser un espacio al que van las almas para luego transformarse. Pero, ¿en qué? Quizás
la respuesta haya quedado perdida para siempre en el sincretismo maya cristiano. Bueno, es el viaje del alma, ¿no? Me parece que así como se explora, el hombre siempre adoró la divinidad, también se hizo preguntas internas, ¿no? ¿Dónde va el alma, no? Y me parece que, bueno, fue esta cuestión de la tierra, ¿no? De estos mundos subterráneos, donde finalmente se asientan estas visiones, tienen que ver con el regreso al útero materno, ¿no? O sea, me parece que cumple esa cuestión de la búsqueda interna. Esa búsqueda interna me parece que el hombre siempre se la pregunta. A lo largo de todo el planeta se reportan regiones en donde las experiencias paranormales parecieran potenciarse. ¿Es apenas una casualidad? ¿Son estrategias publicitarias para atraer turistas? ¿O realmente existen secretos milenarios ocultos debajo de la Tierra? Desde la perspectiva del misterio, el mundo subterráneo puede involucrar algo alegórico, como si fuese un mundo espiritual, el mundo de los muertos, pero también tiene una connotación subterránea textual, física, una red de túneles que serpentean debajo de la superficie y en donde viven los amarus. Amaru en quechua significa serpiente, pero no con esa connotación occidental de tratarse de algo pues negativo, tenebroso, sino de conocimiento, los grandes maestros. Pone en relieve aquella vieja leyenda esotérica que en la corteza, que tiene muchos kilómetros de espesor, podrían existir maestros que viven en el mundo subterráneo, túneles desconocidos, entradas hacia fabulosos reinos. ¿Podrían estos seres vivir debajo de nuestro mundo? Y de ser así, ¿por qué se ocultarían? Aquellas cosas que la humanidad quiere preservar deben ser alejadas de la luz, porque si están en la luz son destruidas por el hombre. Entonces, ¿dónde van? A lo intraterreno. Todas las grandes civilizaciones de la antigüedad comparten un interrogante acerca de su origen. ¿Dónde obtuvieron sus conocimientos? ¿Se encontrará esa pieza en blanco de la historia oculta en las entrañas de Latinoamérica? ¿Será esa la razón por la cual hay tantos enigmas en nuestra tierra? Quizás la respuesta se encuentre justo debajo de sus pies.